Mi hija se apoderó de mi villa y se la dio a la familia de su esposo, diciendo que ahora era de ellos y que yo no tenía permitido ir allí. Sonreí y asentí, ocultando mi ira, pero cuando llegaron a mudarse, les preparé una sorpresa que nunca olvidarían. Quedaron impactados por lo que vieron. La traición se convirtió en venganza, donde la justicia golpeó desde una dirección inesperada, cambiándolo todo para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Cerré de un portazo la puerta del coche y tomé mi bolso de fin de semana, imaginando ya las horas de tranquilidad que me esperaban junto al lago. 3 días de paz en mi villa. Exactamente lo que necesitaba después de otra semana agotadora gestionando las propiedades de la ciudad. El viaje de 2 horas desde la ciudad había valido la pena solo por ver de nuevo las aguas cristalinas del lago. Pero algo andaba mal. 2 figuras en batas de baño blancas estaban en mi terraza privada, con tazas de café humeando en sus manos. Mi hija Valeria se apoyaba en la barandilla, su cabello oscuro atrapando el sol de la tarde. Detrás de ella, un hombre que reconocí como su esposo, Adrián, se movió incómodo cuando me vio. «¿Qué demonios?», murmuré, mientras el bolso se me resbalaba de los dedos repentinamente entumecidos. Valeria se enderezó, su rostro endureciéndose con una expresión que nunca antes había visto. Ni siquiera durante sus peores años de adolescencia me había mirado con tanto frío desdén. «Papá, no puedes quedarte aquí», gritó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. «Adrián y yo estamos planeando un fin de semana romántico», parpadeé, seguro de que había oído mal. Esta era mi villa. La escritura tenía mi nombre, comprada con dinero que había ganado construyendo la mitad del distrito comercial de la ciudad. Isabel y yo habíamos elegido cada azulejo, cada accesorio, cada mueble. «Pero Valeria, esta es mi villa», comencé, mi voz apagándose mientras la absurdidad de tener que declarar este hecho obvio me golpeaba. «No me importa», dejó su taza con un tintineo agudo. «Llegamos primero y no nos vamos». Adrián murmuró algo que no pude entender, pero Valeria lo ignoró con un gesto. Su bata de baño se abrió ligeramente y la ajustó con un tirón furioso. «Mija, conduje 2 horas», dije, dando un paso tentativo hacia la puerta principal. «Solo quería pasar el fin de semana. Vete de aquí y no nos molestes». La voz de Valeria se elevó a un grito. «Además, solo estorbas». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Estorbando? Esta era mi propiedad, mi refugio, el lugar donde Isabel y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde venía a sentirme cerca de su memoria. Me quedé allí, con el bolso a mis pies, mirando a mi única hija mientras me fulminaba con la mirada desde la terraza de mi propia casa. Adrián miraba a todas partes menos a mí, su rostro enrojecido por encima del cuello de su bata. Con 28 años, Valeria me estaba echando de mi propia propiedad como si fuera un extraño no deseado, la niña que solía subirse a mi regazo para que le contara cuentos antes de dormir, que me llamó papi hasta los 16 años, que sollozó en mis brazos en el funeral de su madre. La voz de Isabel susurró en mi memoria. «Ten paciencia con ella, Arturo. Todavía está procesando el duelo. Dale tiempo». 3 años. Le había dado 3 años de paciencia, de comprensión, de hacer hasta lo imposible para acomodar sus humores y demandas. Y esto era lo que había conseguido. «Está bien», me oí decir, la palabra sabiendo a cenizas. «Está bien, me iré». Me agaché para recoger mi bolso, mis rodillas crujiendo de emoción. 62 años, y mi propia hija me trataba como a la suciedad de sus zapatos. «Bien», gritó Valeria. «La próxima vez. Llama primero». La próxima vez. Llamar primero. Para usar mi propia propiedad, caminé de regreso a mi coche con piernas temblorosas, cada paso sintiéndose como una retirada de un campo de batalla en el que ni siquiera sabía que se suponía que debía luchar. Detrás de mí, oí la voz de Valeria, más suave ahora, hablando con Adrián sobre sus planes para la cena. El motor arrancó con un suave ronroneo. Ingeniería alemana, fiable como siempre, a diferencia de la familia, aparentemente. Salí marcha atrás de la entrada, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En mi espejo retrovisor,
Vislumbré a Valeria y Adrián, acomodándose de nuevo en sus sillas en la terraza, ya descartando mi existencia. Mi hija levantó su taza de café en lo que podría haber sido un brindis, o podría haber sido un adiós final. El camino de regreso a la ciudad se extendía por delante, vacío y largo. Conduciría a casa derrotado, con el rabo entre las piernas, justo como a Isabel siempre le preocupó que lo haría, justo como siempre lo hacía. El lunes por la noche me encontró en mi estudio, tomando un café tibio y los restos de una cena solitaria. Habían pasado 3 días lentamente desde la humillación del viernes en la villa. El sábado salté cada vez que sonaba el teléfono, esperando que Valeria llamara con alguna explicación. El domingo trajo la incómoda comprensión de que quizás siempre me rendía demasiado rápido. El agudo timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. «¿Papá?» La voz de Valeria no tenía nada de la calidez que había esperado desesperadamente. Fría, profesional. Escucha con atención. Adrián y yo hemos decidido. La villa ahora pertenece a sus padres. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿Qué? Valeria, ¿de qué estás hablando? Carlos y Margarita. Es su casa ahora. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Tienes prohibido ir allí nunca más. El sillón de cuero crujió mientras me inclinaba hacia adelante. Valeria, ¿has perdido la cabeza? No puedes simplemente tomar mi propiedad. En realidad, puedo y lo estoy haciendo. Su voz se afiló hasta el borde de una cuchilla. Apenas la usas de todos modos, y ellos necesitan desesperadamente una vivienda adecuada. 30 años de jornadas de 12 horas construyendo mi empresa de construcción pasaron por mi mente. Cada lucha por un permiso, cada cliente difícil, cada sacrificio que Isabel y yo habíamos hecho para permitirnos esa casa de ensueño junto al lago. Es mi villa. Las palabras explotaron de mí con una fuerza sorprendente. Trabajé 3 décadas para comprar ese lugar. La risa de Valeria no tenía humor. Estás siendo ridículamente egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti desde que mamá murió, algo se rompió. Todo lo que han hecho por mí, mi voz se elevó para igualar la suya. Pagué por tu boda, tu coche, tus préstamos universitarios, el depósito de ese apartamento de lujo. Eso es lo que hacen los padres, me interrumpió. Además, estás viejo y solo ahora. ¿Para qué necesitas una villa tan grande? Viejo y solo. La frase golpeó como un golpe físico. Pero en lugar de desmoronarme, sentí que algo se endurecía dentro de mi pecho. La suave voz de Isabel susurró desde la memoria sobre la paciencia. Pero Isabel nunca había oído a su hija hablar con una crueldad tan calculada. Esos son los padres de Adrián, Valeria. Completos extraños para mí. Son familia ahora, y a diferencia de ti, ellos sí apreciarán lo que están recibiendo. Mi agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No. El silencio se extendió entre nosotros. Prácticamente podía oír su sorpresa crepitando a través de la conexión. ¿Qué acabas de decir? Dije que no, Valeria. La respuesta es no. No puedes decirme que no. Esa villa se desperdicia en ti de todos modos. Su compostura finalmente se quebró, revelando algo feo debajo. Los padres de Adrián han estado luchando financieramente, y tú solo estás acaparando una propiedad que apenas visitas. La ironía ardía. Había estado visitándola más frecuentemente desde la muerte de Isabel, buscando consuelo en el lugar donde habíamos sido más felices. Valeria lo sabía perfectamente. Ellos pueden encontrar sus propias soluciones de vivienda, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. La voz de Valeria subió hacia la histeria. Mamá estaría avergonzada de ti. Eso cruzó todos los límites. Isabel nunca habría apoyado este robo, esta manipulación del amor de un esposo en duelo por su única hija. Tu madre estaría horrorizada por lo que te has convertido, dije en voz baja. La inspiración de Valeria fue audible. ¿Cómo te atreves? Colgué. Por primera vez en 3 años, le había colgado a mi hija. El teléfono permaneció en silencio en mi regazo mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Afuera, el tráfico nocturno de la ciudad zumbaba con su ritmo familiar, pero dentro de mi estudio, todo había cambiado. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente.
El nombre de Valeria brilló en la pantalla. Lo apagué. El sueño permaneció esquivo esa noche. Me senté en mi sillón de cuero hasta bien pasada la medianoche, repasando cada palabra de la escandalosa demanda de Valeria. El silencio en mi estudio se sentía diferente ahora, no pacífico, sino cargado de posibilidades. Por la mañana, algo fundamental había cambiado dentro de mí. El martes trajo claridad con el amanecer. Hice café, recuperé mi portátil y comencé a investigar la ley de propiedad con la precisión metódica que había construido mi imperio de la construcción. Estatutos del Estado, requisitos de transferencia, necesidades de documentación, información que había aprendido décadas atrás pero que nunca imaginé necesitar contra mi propia hija. El teléfono zumbó con mensajes de texto durante todo el día. Valeria, por supuesto. Papá, tenemos que hablar de lo de ayer. Luego, no seas terco con esto. Finalmente, los padres de Adrián vienen a ver la villa este fin de semana. Borré cada mensaje sin responder. El miércoles por la mañana, conduje a la oficina de mi abogado en el centro. Marcos Chen había manejado mis transacciones comerciales durante 15 años. Una mente aguda envuelta en cortesía diplomática. Su oficina en la esquina daba al puerto, con ventanas de piso a techo que enmarcaban veleros que danzaban por la bahía. Arturo. Marcos se levantó de detrás de su escritorio de caoba, extendiendo un firme apretón de manos. Me alegra verte. ¿En qué puedo ayudarte? Me acomodé en la familiar silla del cliente, el cuero todavía crujiendo exactamente en el mismo lugar de siempre. Necesito discutir estrategias de protección de propiedad. Marcos levantó una ceja, pero se mantuvo profesionalmente neutral. ¿Comercial o residencial? Residencial. La Villa del Lago. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Alguien está intentando reclamar derechos de propiedad que no posee. ¿Un miembro de la familia? La pregunta golpeó como un diagnóstico que no estaba listo para escuchar. Sí. Marcos asintió lentamente, su expresión volviéndose más seria. Eso complica las cosas. Las disputas familiares sobre propiedades pueden volverse complicadas rápidamente. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Marcos sacó un bloc de notas legal, su pluma ya en movimiento. Primero, nos aseguramos de que tu documentación de propiedad sea inexpugnable. Segundo, podemos establecer medidas de protección adicionales, fideicomisos, estructuras de sociedades, lo que tenga sentido para tu situación. ¿Qué tan rápido? Depende de la complejidad. Revisión básica de la documentación. Unos pocos días. Protección más sofisticada. De 2 a 3 semanas. Pensé en el mensaje de texto de Valeria. Los padres de Adrián vienen este fin de semana. Puede que no tenga tanto tiempo. Marcos dejó la pluma, estudiando mi rostro con la intensidad que lo hacía excelente para leer a clientes y jurados por igual. Arturo, ¿alguien está tratando de forzarte a salir de tu propia propiedad? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una acusación. Cuando asentí, el comportamiento profesional de Marcos se endureció en algo más personal. Entonces comenzamos de inmediato. Necesitaré copias de todas las escrituras, documentos de transferencia, cualquier cosa relacionada con el historial de propiedad de la propiedad. Puedo tener todo para ti mañana por la mañana. Bien, Marcos hizo otra nota. ¿Y Arturo? Documenta todo. Conversaciones, amenazas, intentos de coacción. Los registros contemporáneos importan en estas situaciones. Amenazas, coacción. Esos eran los términos legales para lo que mi hija había intentado hacerme. El ascensor descendió hacia el estacionamiento, cada piso marcando mi distancia de la vida que había conocido solo unos días atrás. En el nivel del vestíbulo, mi reflejo se atrapó en las pulidas puertas de acero. Un hombre que parecía mayor de sus 62 años, pero con algo nuevo en sus ojos. Determinación. Mi teléfono sonó cuando llegué al coche. Valeria otra vez. Esta vez respondí, finalmente. Su voz llevaba el filo agudo de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Necesitamos resolver esta tontería infantil. La única tontería, dije con calma, es tu creencia de que puedes robar mi propiedad. ¿Robar? ¿Cómo te atreves a usar esa palabra conmigo?
¿Cómo llamarías a tomar la casa de alguien sin permiso? La pausa de Valeria duró más de lo usual. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado a algo más calculado. Papá, los padres de Adrián realmente están luchando financieramente. Margarita perdió su trabajo el mes pasado, y la pensión de Carlos apenas cubre su alquiler. Una técnica de manipulación que reconocí de sus años de adolescencia. Apelar a la simpatía cuando las demandas fallaban. Eso es desafortunado, pero no les da derechos sobre mi villa. Podría ser generoso. Mostrar algo de espíritu familiar. ¿Cómo el espíritu familiar que me mostraste el viernes en la villa? Otra pausa. Eso fue. Nos sorprendió verte allí. ¿En mi propia propiedad? Deberías haber llamado primero. La lógica circular era vertiginosa. Valeria, no le voy a dar mi villa a nadie. Eso es definitivo. Bien. Su voz restalló como un látigo. Pero los padres de Adrián todavía vienen a verla este sábado. Ya han hecho los arreglos de viaje. La línea se cortó. Me quedé junto a mi coche. El teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado. Sobre mí, el cielo de la tarde de la ciudad se extendía infinito en azul. El mismo cielo que me había visto construir todo lo que poseía a través de décadas de trabajo honesto. El sábado estaba a 4 días. El tono demarcado continuó su zumbido mecánico. Mientras estaba sentado congelado en mi sillón de cuero, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, las palabras de Valeria resonaban en el repentino silencio. Los padres de Adrián todavía vienen a verla este sábado. A verla. Como si mi villa ya fuera suya. Lentamente, bajé el teléfono y lo puse en la mesa auxiliar, junto a mi taza de café olvidada. El líquido se había enfriado hacía horas. Una fina película formándose sobre su oscura superficie. Afuera, el tráfico nocturno de la ciudad proporcionaba su banda sonora familiar, pero dentro de mi estudio, todo se sentía diferente. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser el padre de Valeria y me había convertido en su cuenta bancaria personal? Los recuerdos volvieron en tropel con dolorosa claridad. La boda de Valeria hace 2 años. Había llamado diciendo que necesitaba ayuda con los gastos, pero yo había extendido un cheque por $15,000, sin siquiera pedir un desglose del presupuesto. La forma casual en que lo aceptó, como si yo fuera un cajero automático dispensando efectivo esperado, en lugar de su padre haciendo un sacrificio significativo. Luego, los problemas con el coche de Adrián 8 meses después. Papá, realmente necesitamos un transporte fiable, había dicho Valeria, su voz con ese tono particular que había aprendido que significaba que venía otra petición. $25,000 por una camioneta nueva, comprada y entregada en una semana. Adrián me había estrechado la mano con entusiasmo, pero Valeria apenas había levantado la vista de su teléfono cuando le entregué las llaves. La voz de Isabel susurró desde la memoria. Ten paciencia con ella, Arturo. Todavía está procesando mi pérdida, pero Isabel había muerto hacía 3 años, y el procesamiento de Valeria se había transformado en algo completamente diferente. Algo que se parecía sospechosamente a una explotación calculada de la desesperada necesidad de un padre en duelo de mantener la conexión con su única hija. Me levanté de mi silla, con las piernas rígidas por haber estado sentado inmóvil durante demasiado tiempo. Las paredes de mi estudio mostraban décadas de logros empresariales. Premios, fotografías con clientes, contratos enmarcados de importantes proyectos de construcción, evidencia de un hombre que había construido un imperio a través de una negociación cuidadosa y un pensamiento estratégico. Entonces, ¿por qué me había vuelto tan blando en mi vida personal? La respuesta estaba en un marco de plata en mi escritorio, la fotografía de Isabel tomada durante nuestras últimas vacaciones en la villa. Se reía de algo que yo había dicho. Su cabello cano atrapando la luz del sol del lago. En los 3 años desde su muerte, había dicho que sí a cada una de las demandas de Valeria, aterrorizado de que decir no pudiera alejar a la última familia que me quedaba. Pero la familia no se roba entre sí. La familia no manipula el duelo para convertirlo en una oportunidad financiera. Los gastos de la escuela de posgrado de Valeria habían ascendido a casi $40,000 en 2 años. Había pagado cada factura sin cuestionar. Incluso cuando cambió de especialidad 2 veces
y extendió su programa. Sus llamadas de agradecimiento se habían vuelto más cortas y menos frecuentes, desapareciendo finalmente por completo, excepto cuando necesitaba algo más. Reconocimiento de patrones. Una habilidad que me había servido bien en las guerras de licitaciones de construcción y negociaciones de contratos. Apliqué el mismo enfoque analítico al comportamiento de Valeria, y el patrón se volvió cristalino. Cada petición había sido más grande que la anterior. Cada expresión de gratitud había sido más pequeña. Cada interacción se había sentido más transaccional, menos personal. Pensé que estaba siendo un buen padre. En cambio, la había estado entrenando para verme como un recurso en lugar de una persona. El reloj de pared dio las 8 en punto. Sus campanadas sonaron agudas en la habitación silenciosa. Los padres de Adrián llegarían a mi villa en 4 días, esperando reclamar la propiedad de un lugar que me había costado 30 años ganar. Probablemente habían traído cintas métricas y catálogos de muebles, ya planeando cómo reorganizar el trabajo de mi vida para su comodidad. El consejo de Isabel sobre la paciencia había sido acertado cuando Valeria estaba genuinamente de luto, pero el duelo no dura 3 años. El duelo no trama para robarle la propiedad a la persona que ha proporcionado un apoyo financiero interminable. El duelo no le cuelga a un padre después de exigirle que entregue su hogar a extraños. Esto ya no era duelo, era codicia. Tomé la fotografía de Isabel, estudiando su sonrisa familiar. Ella había amado profundamente a Valeria, pero también había sido la que imponía la disciplina en nuestro hogar. Isabel nunca habría tolerado este nivel de falta de respeto, este descarte casual de mis derechos y sentimientos. ¿Qué querrías que hiciera? Le pregunté a su imagen en voz baja. La respuesta llegó de inmediato, en mi propia voz en lugar de la suya. Deja de ser una víctima. Dormir resultó imposible. Había seguido mi rutina habitual para acostarme. Ducha, dientes, la sección de deportes del periódico del domingo, pero cuando mi cabeza golpeó la almohada a las 11, mi mente se negó a calmarse. En lugar de ovejas, me encontré contando días. Lunes, 28 de abril. Martes, el 29. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 de mayo. 6 días. A medianoche, abandoné cualquier pretensión de descanso, tumbado de espaldas, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Miré al techo y dejé que mi mente trabajara el problema como solía trabajar los contratos de construcción. Desglosar los componentes, identificar la ruta crítica, calcular recursos y plazos. Valeria había cometido un error táctico crucial. Me había dado una fecha límite exacta. En 30 años de gestión de proyectos, había aprendido que el cliente que revela su cronograma primero suele perder la negociación. Domingo, 4 de mayo. Significaba que estaba trabajando hacia atrás desde alguna restricción fija. Probablemente el horario de mudanza de los padres de Adrián o la expiración de su contrato de arrendamiento. El reloj digital marcaba las 12:47 de la madrugada cuando el marco de la solución comenzó a formarse. Esto ya no se trataba de emoción, se trataba de estrategia. Y la estrategia era algo que yo entendía. Cada cliente difícil, cada fecha límite imposible, cada contratista que intentó exprimir dinero extra, todos me habían enseñado lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y los puntos de apalancamiento. Regla número 1. Nunca negocies desde la desesperación. Valeria asumía que yo estaba desesperado por preservar nuestra relación, lo cual había sido cierto durante 3 años. Pero los hombres desesperados no le cuelgan a sus hijas. Los hombres desesperados no contratan abogados. Regla número 2. La ventaja de la información gana tratos. Valeria pensaba que lo sabía todo sobre mí. El viudo afligido que no podía decir no a las demandas de su hija. No tenía idea de mi conversación con Marcos Chen, ni conocimiento de la revisión de la documentación que ya estaba en marcha. Regla número 3. El tiempo lo determina todo. 6 días se sentían apresurados desde su perspectiva, probablemente dejando poco espacio para la planificación de contingencias. Desde mi perspectiva, 6 días era tiempo más que suficiente para preparar algo elegante. Pensé en Francisco Morrison, el promotor que intentó sacarme del proyecto del distrito portuario en el 98.
Morrison había usado tácticas de intimidación, amenazando con acciones legales, difundiendo rumores sobre la fiabilidad de mi empresa. Suena familiar. Le dejé pensar que sus estrategias estaban funcionando mientras aseguraba silenciosamente contratos con 3 de sus mayores subcontratistas. Cuando el cronograma de su proyecto colapsó, yo estaba listo con soluciones, a tarifas premium. El paralelismo era casi perfecto. Valeria pensaba que me estaba presionando para que me rindiera. En cambio, me estaba dando tiempo para construir la trampa perfecta. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Valeria de nuevo. Por supuesto. Papá, los padres de Adrián encontraron una empresa de mudanzas para el domingo. Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. La presunción era impresionante. Ya había organizado la mudanza para mi propiedad. La pura audacia en realidad me impresionó desde una perspectiva empresarial. Actúa siempre como si el trato ya estuviera cerrado, incluso cuando estás de farol, pero ya había visto esta jugada antes. Antonio Castellanos había intentado la misma táctica en 2003, presentándose en mi oficina con planos arquitectónicos para modificaciones de una propiedad que aún no le pertenecía. Antonio había aprendido una lección costosa sobre la diferencia entre la confianza y los derechos de propiedad. Valeria estaba a punto de aprender la misma lección. Borré su mensaje y dejé el teléfono a un lado. Mi mente estaba repasando posibilidades ahora. El mismo proceso metódico que había usado para convertir un pequeño negocio de contratación en una empresa multimillonaria. Recursos. Cronograma. Resultado deseado. Riesgos aceptables. Recursos. Activos financieros sustanciales. Representación legal. 30 años de relaciones comerciales. Y una ventaja crucial que Valeria no conocía. La pericia técnica de mi vecino Darío. Darío me debía un favor desde el invierno pasado cuando lo ayudé a lidiar con un problema de inundación en su sótano. Cronograma. 6 días para implementar. Ejecución el domingo. Resultado deseado. Reversión completa de la posición de poder de Valeria. No solo detener su robo, sino asegurarme de que entendiera las consecuencias de tratarme como a una víctima. El reloj marcaba la 1:23 de la madrugada cuando finalmente sonreí en la oscuridad. Isabel solía decir que yo tenía una vena despiadada que emergía cuando alguien me llevaba demasiado lejos. Lo había visto con competidores que habían intentado rebajar mis ofertas con tácticas cuestionables, con proveedores que habían intentado incumplir los términos del contrato. Eres demasiado amable el 95% del tiempo, me había dicho una vez. Pero ese otro 5%... es absolutamente aterrador. Valeria nunca había visto ese 5%. Estaba a punto de recibir una lección magistral. A las 2 de la mañana, el marco básico estaba sólido. Mañana hablaría con Darío sobre los aspectos técnicos. El miércoles finalizaría los detalles con Marcos. Jueves y viernes para la preparación y el posicionamiento. El sábado por la noche conduciría hasta el lago una última vez. Como el padre complaciente que Valeria esperaba que fuera. El domingo por la mañana traería a un Arturo Martínez muy diferente a la villa, uno que ella nunca había conocido antes. El martes por la mañana trajo la claridad que solo la acción decisiva puede proporcionar. Me desperté a las 7, sintiéndome más enérgico que en meses. Me duché, hice café y caminé a la casa de Darío exactamente a las 9 en punto. Mi vecino abrió la puerta con su uniforme habitual de trabajo. Desde casa, vaqueros desgastados y una camiseta de una empresa tecnológica de la capital tecnológica. Detrás de unas gafas de montura metálica, sus ojos tenían la mirada ligeramente desenfocada de alguien que había estado mirando código durante horas. Arturo, ¿todo bien? Darío se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara en su oficina en casa, donde 3 monitores mostraban líneas de texto de programación. En realidad, necesito tu ayuda con un proyecto técnico creativo. Me acomodé en la silla junto a su escritorio, notando la impresionante variedad de aparatos y cables que llenaban cada superficie. Las cejas de Darío se alzaron con interés inmediato. ¿Qué tipo de proyecto? Definitivamente tienes mi atención. ¿Domótica? ¿Algo con sensores de movimiento? ¿Asistentes de voz? ¿Quizás algunos efectos de iluminación? Hice una pausa, observando su reacción. ¿Una sorpresa para unos invitados inesperados? Oh, esto suena fascinante.
Darío giró su silla para mirarme de frente. Como la configuración de una casa encantada, integración de un hogar inteligente con elementos teatrales, suficientemente cerca, exactamente. El tipo de cosa que realmente causaría una impresión. La sonrisa de Darío era contagiosa. Arturo, esto suena como algo de una película de terror. Cuando empezamos, 2 horas después, estábamos cargando la camioneta de Darío con suficiente tecnología para equipar una pequeña instalación de investigación. Detectores de movimiento, tiras de luces LED programables, altavoces inalámbricos, cámaras ocultas, controladores de flujo de agua y una tableta cargada con software de domótica. El viaje al lago pasó volando mientras Darío explicaba las posibilidades. Podemos programar respuestas en cascada. El movimiento activa las luces activan respuestas de voz. Las respuestas de voz activan los sistemas de agua. Toda la casa se convierte en una experiencia interactiva. ¿Qué tan sofisticado podemos hacerlo? El cielo es el límite. Estoy pensando en sensores de movimiento en cada habitación. Asistente de voz programado con mensajes personalizados. Iluminación que responde a los patrones de movimiento. Darío prácticamente rebotaba en su asiento. Incluso podríamos agregar reconocimiento facial si quieres apuntar a invitados específicos. Interesante. Empecemos con lo básico y veamos cuánto tiempo tenemos. Llegamos a la villa justo después del mediodía. Darío silbó apreciativamente mientras entrábamos en el camino de entrada. Hermoso lugar, Arturo. Tus misteriosos invitados van a recibir una bienvenida bastante especial. El proceso de instalación reveló la verdadera pericia de Darío. En minutos, había mapeado la ubicación de los sensores en toda la villa, identificado los ángulos óptimos de las cámaras y comenzado a programar la tableta que lo controlaría todo. Detector de movimiento aquí en la entrada, explicó, montando un dispositivo no más grande que un detector de humo. En el momento en que alguien entre, activa las luces de la sala para que comiencen este patrón estroboscópico, mientras el asistente de voz anuncia, ustedes no son los dueños de esta casa, váyanse de inmediato. ¿Y si no se van? Los ojos de Darío brillaron. Fase 2. El movimiento en la sala activa todos los grifos y duchas de la casa a máxima potencia. Además, los mensajes de voz se vuelven más enfáticos. Trabajamos de manera constante durante la tarde. Darío pasó cables detrás de los zócalos, programó secuencias de respuesta y probó cada componente con la precisión de alguien que realmente amaba los desafíos técnicos. Yo ayudaba donde podía, asombrado por la sofisticación de lo que estábamos creando. La belleza de este sistema, dijo Darío, ajustando una cámara oculta detrás de una estantería, es que es completamente legal. Iluminación activada por movimiento, asistencia de voz, sistemas de agua automatizados, todas son características estándar de un hogar inteligente, solo que programadas de manera creativa. A las 3 en punto, cada habitación contenía al menos 2 sensores de movimiento conectados a efectos de iluminación que parpadearían y destellarían en patrones que Darío describió como profundamente inquietantes. El asistente de voz había sido programado con mensajes cada vez más agresivos activados por la detección continua de movimiento. Los sistemas de agua en toda la casa se activarían aleatoriamente después del disparo inicial del movimiento. Probémoslo, sugirió Darío, tableta en mano. Entra en la sala. Pasé por la entrada. Inmediatamente, las luces comenzaron a parpadear en un patrón desorientador, mientras el asistente de voz proclamaba: esta propiedad pertenece a Arturo Martínez. Están invadiendo la propiedad. Váyanse ahora. Darío apareció a mi lado, sonriendo ampliamente. Sigue moviéndote. Después de 30 segundos de movimiento continuo, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear mientras la voz cambiaba. Advertencia. Sistema de seguridad activado. Las autoridades han sido notificadas. Desalojen inmediatamente. El sonido del agua corriendo resonó desde la cocina y los baños, mientras los grifos se abrían automáticamente. Brillante, dije. Genuinamente impresionado. Absolutamente brillante. Darío apagó la secuencia de prueba, luciendo enormemente complacido consigo mismo. El sistema tiene respaldo de batería, por lo que no pueden simplemente apagar el interruptor principal.
Y todo se controla de forma remota a través de tu teléfono. Puedes monitorear las cámaras, ajustar la configuración e incluso activar anulaciones manuales. Mientras empacábamos nuestras herramientas, la curiosidad de Darío finalmente pudo más con él. Entonces, ¿cuándo exactamente llegan estos misteriosos invitados? El domingo por la mañana. ¿Y realmente no se esperan esto? Pensé en el mensaje de texto de Valeria organizando la mudanza para mi propiedad. Digamos que planean ponerse muy cómodos en mi casa. La risa de Darío resonó por la villa vacía. Bueno, definitivamente van a recibir una cálida bienvenida. El miércoles por la mañana trajo a Darío a mi puerta a las 8:30, con los brazos llenos de equipos que no había visto el día anterior. Sus ojos brillaban con el fervor de alguien que había pasado la noche ideando mejoras para un sistema ya impresionante. Tuve algunas ideas, anunció, levantando un proyector compacto y un conjunto de altavoces. ¿Qué pasa si intentan cortar la energía principal? Buena pregunta. Una que había estado meditando durante mi propia noche inquieta. ¿Qué sugieres? Baterías industriales, ocultas en el sótano. Suficiente energía para hacer funcionar todo durante una semana. La sonrisa de Darío era contagiosa. Además, traje proyectores para efectos en las paredes, sombras danzantes, figuras en movimiento. Esto va a ser legendario. El viaje al lago pasó rápidamente mientras Darío describía sus mejoras. Proyecciones activadas por movimiento de siluetas fantasmales. Sistemas de sonido que susurrarían desde altavoces ocultos por toda la casa. Fuentes de alimentación de respaldo que harían que la villa fuera prácticamente imposible de apagar. Tus misteriosos invitados, dijo Darío mientras entrábamos en el camino de entrada de la villa. Van a pensar que han entrado en una película de casas encantadas. Perfecto. Trabajamos con una intensidad enfocada durante toda la mañana. Darío instaló proyectores en las habitaciones principales, programándolos para proyectar sombras en movimiento a través de las paredes y los techos. El efecto, incluso a la luz del día, era genuinamente inquietante. Figuras oscuras que parecían caminar detrás de los muebles, formas que parpadeaban justo más allá de la visión periférica. La belleza de esta configuración, explicó Darío mientras calibraba una unidad montada en la pared, es el impacto psicológico. El cerebro humano trata de encontrar patrones en estímulos aleatorios. Estas proyecciones les harán ver cosas que en realidad no están allí. Mientras tanto, yo me concentré en la mejora del audio. Darío había traído altavoces de calidad profesional, apenas más grandes que detectores de humo, que colocó en cada habitación. La biblioteca de sonidos que había reunido era impresionantemente perturbadora. Pasos en pasillos vacíos, voces susurradas, tablas del suelo que crujían, viento que parecía soplar a través de ventanas cerradas. El sistema superpondrá estos sonidos aleatoriamente, señaló Darío, ajustando los niveles de audio. A veces solo un efecto, a veces múltiples sonidos superpuestos, para mantenerlos adivinando qué es real. Para el mediodía, habíamos transformado la pacífica villa en algo que pertenecía a un thriller psicológico. El sistema de batería de respaldo, ingeniosamente oculto debajo del panel eléctrico principal, aseguraría un funcionamiento ininterrumpido independientemente de los intentos de desactivar la fuente de alimentación. ¿Qué tal una señal de advertencia? Sugerí mientras hacíamos una pausa para almorzar. Algo para establecer el tono correcto cuando lleguen. Los ojos de Darío se iluminaron. Brillante. ¿Qué tal bienvenidos a la casa del futuro? ¿Entren bajo su propio riesgo? Lo hace sonar como una especie de demostración tecnológica. Pasamos una hora elaborando el letrero perfecto, de aspecto profesional, montado prominentemente en la puerta principal. Para los observadores casuales, sugeriría una elaborada exhibición de un hogar inteligente. Para nuestros visitantes no deseados, proporcionaría una advertencia justa de lo que les esperaba dentro. La tarde se dedicó a pruebas exhaustivas y calibración final. Darío caminó por cada habitación mientras yo monitoreaba la tableta de control, observando cómo los sensores de movimiento activaban respuestas en cascada en todos los sistemas simultáneamente. Movimiento detectado en la entrada, gritó Darío. Luces activándose, sistema de proyección en marcha, secuencia de audio comenzando. La villa estalló en un caos controlado. Luces estroboscópicas pulsaban en patrones desorientadores,
mientras sombras fantasmales danzaban por las paredes. El asistente de voz anunció su severa advertencia sobre la invasión, mientras susurros espeluznantes parecían emanar de rincones vacíos. El agua comenzó a fluir de los grifos y duchas de toda la casa. ¿Cuánto tiempo durará esta secuencia?, pregunté, genuinamente impresionado por la coordinación. Continuamente mientras se detecte movimiento, con intervalos de 30 segundos si intentan esconderse o quedarse quietos, Darío sonrió con orgullo profesional. El sistema asume que cualquiera que permanezca dentro está autorizado o es terco. Se ajusta en consecuencia. Realizamos pruebas finales en cada habitación, asegurando una integración perfecta entre todos los componentes. Los proyectores se sincronizaban perfectamente con los efectos de sonido. Los sensores de movimiento cubrían cada posible camino a través de la casa. Los sistemas de energía de respaldo permanecían invisibles, pero accesibles para mantenimiento. A medida que se acercaba la noche, Darío hizo los ajustes finales a la interfaz del teléfono inteligente, que me permitiría monitorear todo de forma remota. Transmisiones de cámara en vivo. Actualizaciones de estado del sistema. Controles de anulación manual. Un comando operativo completo desde cualquier lugar con acceso a Internet. Este es, honestamente, el proyecto de domótica más sofisticado en el que he trabajado, dijo Darío, empacando sus herramientas con una obvia renuencia a dejar su obra maestra. Tus invitados se llevarán la sorpresa de sus vidas. De pie en la puerta, examiné nuestro trabajo una última vez. La villa se veía exactamente como siempre, pacífica, acogedora, serena. Pero debajo de esa superficie familiar, yacía una red tecnológica que respondería a los visitantes no deseados con una intensidad implacable e ineludible. Gracias, Darío. Esto es absolutamente perfecto. La risa de Darío resonó por la villa vacía mientras cerrábamos y nos dirigíamos a nuestros coches. Casi siento pena por quien quiera que aparezca aquí el domingo. Casi. Domingo 4 de mayo. El día que Valeria había elegido para su victoria final. Me posicioné en mi estudio a las 2 en punto. 3 monitores brillaban con las transmisiones de las cámaras de la villa. La tarde pacífica en el lago parecía engañosamente serena a través de las lentes de alta definición que Darío había instalado en toda mi propiedad. Los pájaros se movían entre los pinos. La luz del sol brillaba en la superficie del lago. Ningún indicio de la red tecnológica que esperaba bajo la inocente fachada de la villa. Mi teléfono yacía junto al teclado, su pantalla mostrando la aplicación de domótica que controlaba cada sistema que Darío y yo habíamos integrado con tanto cuidado. Sensores de movimiento, armados, sistemas de audio, listos, matrices de iluminación, programadas, controles de agua, activados, sistemas de proyección, cargados con su inquietante coreografía. Todo había funcionado perfectamente durante nuestra prueba de finalización del miércoles. Ahora venía la actuación real. A las 2:28 de la tarde, una camioneta azul oscuro apareció en la cámara de la carretera de acceso, exactamente como Valeria había prometido. La puntualidad de mi hija siempre había sido uno de sus rasgos más fiables. Útil en la escuela, devastadora en la manipulación y perfecta para la planificación de la venganza. Justo a tiempo, murmuré, ajustando el ángulo del monitor para una visualización óptima. El vehículo entró en mi camino de entrada con una confianza casual, como si los ocupantes fueran dueños de cada piedra del camino. Valeria salió primero del lado del pasajero, su cabello oscuro atrapando la luz de la tarde mientras se estiraba y examinaba lo que claramente creía que ahora era la propiedad de su familia. Adrián salió de detrás del volante, moviéndose ya para ayudar a sus padres con el equipaje. Carlos y Margarita se veían exactamente como los había imaginado, de edad de jubilación, ligeramente desgastados, pero moviéndose con la ansiosa anticipación de personas que acababan de recibir un regalo inesperado. Margarita agarraba un bolso grande y lo que parecían ser zapatillas de casa, lista para ponerse cómoda en la casa de otra persona. Se reunieron en la parte trasera de la camioneta, descargando maletas y cajas con la eficiencia de una reubicación permanente. No una visita de fin de semana, no un arreglo temporal, una toma de control completa de mi villa, ejecutada con la confianza casual de personas que creían que su víctima era demasiado débil para resistir.
Valeria señaló hacia la entrada principal, hablando animadamente con sus suegros. Incluso a través de la cámara, su lenguaje corporal irradiaba triunfo y autoridad. Adriana sentía, ocasionalmente mirando hacia las ventanas de la villa, como si catalogara mentalmente qué habitaciones podrían preferir sus padres. Se acercaron a mi puerta principal como un grupo unificado. 4 personas absolutamente seguras de su derecho a reclamar mi propiedad. Margarita caminaba ligeramente por delante de los demás, su postura sugiriendo a alguien preparado para hacerse cargo de los arreglos del hogar de inmediato. Luego llegaron al letrero de advertencia. El cartel montado profesionalmente por Darío estaba prominentemente al lado de la entrada. Bienvenidos a la casa del futuro. Entren bajo su propio riesgo. Las letras eran claras. El mensaje inconfundible. La advertencia legalmente suficiente. Margarita se detuvo primero, su rostro oscureciéndose al leer el letrero. Su voz se escuchó claramente a través del micrófono que Darío había colocado cerca de la entrada. ¿Qué es esta tontería? ¿Quién puso esta cosa ridícula? Carlos se unió a ella, entrecerrando los ojos ante el letrero con evidente irritación. Probablemente algún niño bromista. Simplemente ignóralo, Maggie. La risa de Valeria fue aguda y despectiva. Oh, eso es solo papá siendo raro. Probablemente pensó que era divertido o algo así. No se preocupen por eso en absoluto. Adrián se encogió de hombros, ya buscando el pomo de la puerta. El viejo siempre ha sido un poco excéntrico, ¿verdad? Entremos de una vez. Pero Margarita no había terminado. Su rostro se sonrojó de indignación mientras agarraba el soporte del letrero y lo arrancaba de la pared con una fuerza sorprendente. La instalación profesional que Darío había pasado 1 hora perfeccionando se deshizo en segundos, el cartel cayendo al suelo con estrépito. «Ahí está», declaró Margarita, pateando el letrero caído a un lado. «No permitiré que una advertencia tonta arruine nuestro primer día en nuestro nuevo hogar». Valeria aplaudió. «Perfecto. Tienes toda la razón, Margarita. Esta es su casa ahora. A través de mis monitores, los vi pasar por encima del letrero de advertencia destruido y acercarse a mi puerta principal. 4 personas que acababan de demostrar una falta de respeto total por mi propiedad, mi mensaje y mi derecho a establecer límites en mi propia casa. Advertencia justa dada. Advertencia justa rechazada con desprecio». Adrián insertó la llave que Valeria obviamente le había proporcionado, probablemente copiada de la de repuesto que le había confiado hace años. La cerradura giró suavemente, la puerta se abrió y mi hija guió a los padres de Adrián a través del umbral de mi villa, como un general conquistador reclamando territorio. «Pónganse completamente cómodos», anunció Valeria, su voz resonando por la entrada. «Este lugar es suyo ahora». El grito de deleite de Margarita fue audible a través del sistema de altavoces. «Oh, es aún más hermoso por dentro. Valeria, no puedo creer lo fácil que fue esto. Algunas personas son fáciles de convencer por naturaleza». Los sensores de movimiento registraron su presencia de inmediato. Indicadores rojos se iluminaron en mi sistema de monitoreo. 4 objetivos dentro de la villa. Sistemas armados y receptivos. Todos los elementos tecnológicos listos para su activación. Me recliné en mi sillón de cuero, con el dedo suspendido sobre la pantalla del teléfono inteligente que comenzaría su educación en el respeto por la propiedad de otras personas. Todavía no. Dejemos que se pongan cómodos primero. Las 10 en punto llegaron con la precisión de un reloj suizo a través de la transmisión de la cámara del dormitorio. Observé a Valeria y Adrián acomodarse para dormir en lo que creían que era su dormitorio principal. Los monitores de la habitación de invitados mostraban a Carlos y Margarita ya inconscientes, agotados por su día de reclamar mi propiedad. El momento perfecto para su despertar tecnológico. Mi dedo se cernía sobre el control de activación maestro que Darío había programado en mi teléfono inteligente. Un toque desataría cada sistema que habíamos integrado con tanto cuidado en toda la villa. Sensores de movimiento armados. Secuencias de audio cargadas. Sistemas de proyección listos. Controles de agua preparados. Hora de que mi hija entendiera la diferencia entre una víctima y un estratega. Presiona e exultar. La transformación fue instantánea y magnífica. Todas las luces de la villa comenzaron a parpadear en patrones coordinados. Rápidos destellos de rojo,
azul y blanco que convirtieron los pacíficos dormitorios en entornos de discoteca desorientadores. Simultáneamente, el agua brotó de cada grifo, cada ducha, creando una sinfonía atronadora de líquido corriendo por toda la casa. Valeria se incorporó de un salto en la cama, su silueta visible contra la iluminación caótica. Adrián se revolvía a su lado, ambos gritando preguntas que no se podían oír por encima del asalto tecnológico. Luego, el asistente de voz se unió a la actuación. Atención, intrusión no autorizada detectada. El anuncio retumbó desde altavoces ocultos en toda la villa. Ustedes no son los dueños de esta casa. Abandonen las instalaciones inmediatamente. A través de la cámara de la habitación de invitados, vi a Carlos y Margarita tropezar fuera de su cama aterrorizados. El grito de Margarita fue claramente audible a través del audio mientras sombras danzantes comenzaban a proyectarse por las paredes. Figuras fantasmales que parecían hacer gestos y moverse con un propósito sobrenatural. «Carlos, haz algo». La voz de Margarita se quebró de pánico. «No entiendo lo que está pasando», respondió Carlos. Sus palabras apenas audibles sobre el agua corriendo y las luces estroboscópicas. La belleza de la programación de Darío se hizo evidente a medida que los sistemas se sucedían en perfecta coordinación. Los sensores de movimiento detectaron su movimiento frenético entre las habitaciones, activando advertencias de audio adicionales e intensificando los efectos visuales. Cuanto más corrían, más agresiva se volvía la casa. Valeria apareció en la transmisión de la cámara del pasillo, con el cabello despeinado, su actitud confiada completamente destrozada. «Esto es imposible. Las casas no hacen esto». Adrián tropezó detrás de ella, tratando de alcanzar lo que pensaba que era el panel eléctrico principal. «¿Dónde está la caja de fusibles? Tenemos que apagar esto». Pero los sistemas de respaldo de Darío funcionaban a la perfección. Incluso si encontraban el panel eléctrico, los sistemas de batería mantendrían el funcionamiento durante días. La villa se había vuelto tecnológicamente autónoma, respondiendo solo a mis comandos remotos. Advertencia. Protocolos de seguridad activados, anunció de nuevo el asistente de voz. Los ocupantes no autorizados serán expulsados. Margarita apareció en la cámara de la sala de estar, su rostro contorsionado por el terror mientras las sombras generadas por el proyector danzaban a su alrededor. «Este lugar está embrujado. Tenemos que irnos». La secuencia de bloqueo de puertas se activó cuando Adrián llegó a la entrada principal. Darío había programado un retraso de 30 segundos, no lo suficiente para atraparlos, pero sí para crear un pánico claustrofóbico. Adrián tiró frenéticamente de la manija. «Las puertas no se abren». «¿Qué tipo de sistema es este?» A través de mis monitores, observé a 4 personas que habían invadido con confianza mi propiedad, ahora reducidas a víctimas aterrorizadas y confundidas de una tecnología que no podían entender ni controlar. Valeria, que me había descartado como débil y complaciente, tropezaba entre luces estroboscópicas mientras altavoces invisibles susurraban a su alrededor. Adrián, que había planeado resolver los problemas de sus padres con mi villa, ni siquiera podía resolver el misterio de una cerradura inteligente. Los sistemas de proyección alcanzaron su punto máximo programado, llenando cada pared con figuras en movimiento que parecían observar y seguir sus movimientos de pánico. Combinado con los efectos de sonido envolvente, pasos, crujidos, viento que parecía soplar a través de ventanas cerradas, la villa se había convertido en una casa encantada tecnológica. Carlos se derrumbó en una silla, su rostro pálido bajo las luces parpadeantes. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». «Lo estoy intentando», gritó Adrián de vuelta, todavía luchando con los controles de la puerta. Exactamente 6 horas después de que comenzara la activación, la secuencia automatizada alcanzó su clímax. Cada sistema operaba simultáneamente. Luces, agua, sonido, proyecciones y advertencias de voz, creando una sobrecarga sensorial diseñada para abrumar cualquier proceso de pensamiento racional. Valeria estaba de pie en el centro de la sala de estar, girando en círculos mientras las sombras danzaban a su alrededor y el agua corría de fuentes invisibles. La mujer segura de sí misma que me había ordenado salir de mi propia propiedad, ahora parecía una niña perdida en una pesadilla tecnológica. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas,
Cuando las cerraduras de las puertas finalmente se desactivaron, Adrián abrió la entrada de un tirón, y los 4 tropezaron hacia la salida en completa derrota psicológica. Mi teléfono comenzó a sonar mientras llegaban a su camioneta. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. El teléfono sonó exactamente a las 7:30, rompiendo el pacífico silencio matutino de mi estudio. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla y me permití una pequeña sonrisa antes de responder con una preocupación cuidadosamente medida. «¿Valeria? Buenos días, cariño. ¿Cómo pasaste la noche en la villa?» Su respuesta rompió la calma de la mañana como un cristal al romperse. «¿Qué hiciste, viejo enfermo y retorcido?» Su voz crepitaba de histeria y agotamiento. «Margarita y Carlos están traumatizados. Apenas pueden hablar». Ajusté mi tono para expresar una suave confusión. «Valeria, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó allí arriba? No te atrevas a hacerte el inocente conmigo». Cada palabra temblaba de rabia. La casa se volvió completamente loca. Luces parpadeando por todas partes. Agua saliendo de cada grifo. Voces gritándonos que nos fuéramos. Fascinante. La coordinación de Darío había funcionado incluso mejor de lo previsto. «Eso suena absolutamente aterrador», respondí, permitiendo que una preocupación genuina se colara en mi voz. «¿Llamaste a alguien para pedir ayuda? ¿Llamamos a la policía?» La voz de Valeria se quebró. «Vinieron a las 6 de esta mañana. Registraron todo. No encontraron nada malo. Dijeron que probablemente fue solo algún tipo de mal funcionamiento técnico». Perfecto. La belleza de la tecnología de hogar inteligente. Completamente legal. Totalmente negable. «Bueno, eso es un alivio», dije razonablemente. «Al menos sabes que no había ningún peligro real». «¿Peligro real?» El grito de Valeria fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. No dormimos durante 8 horas. Carlos se desmayó 2 veces. Margarita no deja de llorar. Hice sonidos de chasquido comprensivos. Lamento mucho que tuvieran una experiencia tan aterradora. Estos sistemas electrónicos modernos pueden ser muy impredecibles. Deja de burlarte de nosotros. La desesperación en su voz era casi musical. Esto no fue un mal funcionamiento aleatorio. Y ambos lo sabemos. Valeria, estoy genuinamente preocupado por ti. Suenas extremadamente estresada. Hice una pausa. Luego agregué con una inocencia perfectamente calibrada. Tal vez a la casa simplemente no le gusta que se queden extraños allí. El silencio se extendió por 10 segundos. Cuando Valeria habló de nuevo, su voz había bajado a un susurro peligroso. «Sé que fuiste tú. De alguna manera, de alguna forma, orquestaste toda esta pesadilla». Yo reí suavemente. «Valeria, estuve aquí en la ciudad toda la noche. ¿Cómo podría controlar los sistemas de la villa desde 200 millas de distancia? Eres una especie de genio tecnológico ahora, ¿es eso?» En realidad, Darío era el genio tecnológico, pero no vi razón para iluminarla sobre mis ventajas colaborativas. «Cariño, apenas puedo operar el control remoto de mi televisión. Lo sabes». La respiración de Valeria se volvió irregular mientras luchaba con la imposibilidad de probar sus sospechas. La policía dijo que todo parecía funcionar normalmente cuando llegaron. Ahí lo tienes. Debe haber sido una subida de tensión o algo así. Una subida de tensión que duró 8 horas, que creó voces y sombras en movimiento. Permití que una nota de suave preocupación entrara en mi voz. «Valeria, ¿estás segura de que no imaginaste algunas de estas cosas? El estrés puede causar alucinaciones, ya sabes». ¿Alucinaciones? La palabra explotó de su garganta. 4 personas tuvieron las mismas alucinaciones simultáneamente. La histeria colectiva es un fenómeno psicológico documentado. El sollozo ahogado de Valeria fue claramente audible a través de la conexión. Durante 3 años, yo había sido el que hacía llamadas desesperadas, suplicando comprensión, recibiendo respuestas despectivas. La simetría era profundamente satisfactoria. «Nunca volveremos», declaró, tratando de inyectar fuerza en su voz temblorosa. «Nunca. La villa es tuya. No queremos tener nada que ver con ese lugar maldito. Probablemente sea prudente». Estuve de acuerdo suavemente. A veces las casas desarrollan personalidades, especialmente cuando sienten que sus límites han sido violados.
no te saldrás con la tuya. De alguna manera probaremos que fuiste tú. ¿Probar qué? Exactamente. Que tuvieron una mala noche que involucró lo que la policía determinó que fue un mal funcionamiento técnico. El silencio de Valeria se alargó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la cualidad hueca de la derrota completa. Te subestimé. Subestimaste muchas cosas, Valeria. Esto no ha terminado. En realidad, dije en voz baja, creo que sí. Obtuviste exactamente lo que pediste. Una noche en mi villa. Espero que la experiencia haya sido educativa. La línea se cortó. Me recliné en mi sillón de cuero, colocando suavemente el teléfono en mi escritorio junto a los monitores que aún brillaban mostrando la villa vacía. 8 años de experiencia en la construcción me habían enseñado que las soluciones más elegantes eran a menudo las más simples. Valeria había querido tomar mi propiedad a través de la manipulación psicológica y el terrorismo emocional. Simplemente le había devuelto el favor usando tecnología superior y paciencia estratégica. El teléfono comenzó a sonar de nuevo casi de inmediato. El nombre de Valeria en la pantalla. Lo apagué. El martes por la mañana trajo la confirmación de mis predicciones estratégicas. A través del sistema de cámaras de la villa, vi la camioneta de alquiler de Adrián entrar en el camino de entrada a las 10 en punto, cargada con equipo de cerrajería y una expresión de confianza que no duraría mucho. Desde mi estudio en la ciudad, observé cómo se acercaba a la puerta principal con herramientas profesionales, creyendo claramente que cambiar algunas cerraduras resolvería su problema con la villa. El cerrajero que Adrián había contratado parecía escéptico, incluso antes de examinar el sistema de seguridad integrado de Darío. En 30 minutos, ambos hombres se rascaban la cabeza en evidente confusión. Estas no son cerraduras normales, señor. La voz del cerrajero se escuchó claramente a través del micrófono. Son sistemas de hogar inteligente integrados, escáneres biométricos, conectividad inalámbrica, fuentes de alimentación de respaldo. El rostro de Adrián se oscureció mientras estudiaba el sofisticado hardware. ¿No puedes simplemente reemplazarlas de todos modos? No sin reprogramar toda la red de seguridad. El cerrajero empacó sus herramientas con la eficiencia de alguien ansioso por irse. Eso está mucho más allá de mi alcance. Necesitarías un especialista en tecnología que entienda los sistemas de domótica. Y Darío era el único especialista de ese tipo en 200 millas que tenía un conocimiento íntimo de esta instalación en particular. Hice una nota mental para agradecerle de nuevo por su trabajo minucioso. Adrián se quedó solo en la entrada de mi villa después de que el cerrajero se fuera, con los hombros caídos por el peso de la derrota técnica. A través de la cámara lo vi patear inútilmente el marco de la puerta antes de regresar a su camioneta para el largo viaje de regreso a la ciudad. El resto de mi martes pasó en una agradable anticipación. Valeria recibiría el informe del fracaso de Adrián alrededor de las 4 en punto. Por la noche, la desesperación los llevaría a mi puerta para una confrontación final. 30 años de gestionar proyectos de construcción me habían enseñado a reconocer cuando los oponentes se daban cuenta de que estaban superados. Las 8 en punto trajeron el sonido de puertas de coche cerrándose de golpe en mi entrada. A través de la ventana, observé a Valeria y Adrián acercándose a mi puerta principal con la postura agresiva de personas que habían agotado las opciones racionales. El primer golpe de Valeria sacudió el marco de la puerta. «Abre. Necesitamos hablar». Abrí la puerta con calma, notando el rostro sonrojado de Valeria y los puños apretados de Adrián. «Buenas noches. ¿Cómo estuvo su día?» Corta el acto inocente. Valeria me empujó para entrar en mi vestíbulo. «Adrián, no pudo cambiar las cerraduras porque has convertido la villa en una especie de fortaleza de alta tecnología. La seguridad de un hogar inteligente se está volviendo bastante popular», observé suavemente. «Muy efectiva contra el acceso no autorizado». Adrián se acercó, tratando de usar su altura para intimidar. «¿O detiene usted este juego ridículo y nos da la villa o se olvida de que tiene una hija? ¿Se supone que eso es una amenaza o una promesa?» Los ojos de Valeria ardían de furia. «Encontraremos la manera de probar tu culpabilidad en la corte. Te demandaremos por acoso, por angustia emocional, por todo. ¿Basado en qué evidencia? ¿Un informe policial que no encontró actividad ilegal? Tú sabes lo que hiciste.
La voz de Valeria se quebró de frustración. De alguna manera orquestaste toda esa pesadilla y lo probaremos. Me apoyé en el marco de mi puerta, completamente relajado. ¿Probar que experimentaron lo que la policía determinó que fue un mal funcionamiento técnico? Buena suerte con eso. Adrián intentó un enfoque diferente. Mire, Arturo, sea razonable. Usted está viejo y solo. ¿Para qué necesita realmente una villa tan grande? Las mismas palabras exactas que Valeria había usado durante nuestra confrontación telefónica. Realmente no tenían material original. Perspectiva interesante de personas que intentaron robar mi propiedad sin permiso. El control de Valeria finalmente se rompió por completo. Bien. ¿Quieres jugar rudo? Nunca verás a ningún nieto. Cuando tenga hijos, nunca sabrán que su abuelo existió. Morirás solo y olvidado. Como mamá. La crueldad de invocar la memoria de Isabel debería haberme herido. Hace 3 años, me habría enviado a disculpas llorosas y negociaciones desesperadas. Ahora simplemente confirmaba lo que ya había concluido sobre el carácter de mi hija. De la misma manera que te olvidaste de pedir permiso antes de regalar mi villa, esto no ha terminado. La voz de Valeria se elevó a un chillido. Te destruiremos, arruinaremos tu reputación. Pondremos a todos en tu contra. Para cuando terminemos, desearás habernos dado la villa. Adriana sintió agresivamente. Tiene razón. Tenemos amigos, conexiones. Haremos su vida miserable. Estudié sus rostros con desapego clínico. Valeria, la hija que había criado y por la que me había sacrificado, ahora prometiendo destruirme por negarme a entregar el trabajo de mi vida. Adrián, el yerno que había acogido en la familia, amenazando con una guerra social porque sus padres no podían robar mi casa. ¿Ya terminaron? Valeria se acercó, su rostro contorsionado por la malicia. Apenas estamos empezando. No tienes idea de lo que somos capaces. En realidad, tenía una idea muy clara. Sus capacidades se extendían a la manipulación psicológica, intentos de robo y viciosos ataques personales. Pero ya habían desplegado cada arma en su arsenal. Y yo seguía de pie. Más importante aún, acababan de proporcionar toda la justificación que necesitaba para la solución final que había estado contemplando desde la llamada telefónica de ayer. Bueno, dije en voz baja. Supongo que veremos quién es más capaz. Algo en mi tono hizo que Adrián retrocediera. Valeria vaciló, quizás reconociendo que sus amenazas habían logrado algo que no había pretendido. «Nos vamos», anunció, tratando de recuperar el control de la situación. Pero esta conversación no ha terminado. En realidad, respondí, viéndolos retirarse hacia su coche. Creo que sí. Cerré la puerta y volví a mi estudio, donde la fotografía de Isabel esperaba en mi escritorio. Mañana, haría algunas llamadas, primero a Marcos Chen, luego a algunos otros contactos profesionales. Valeria pensaba que entendía la guerra. Estaba a punto de aprender la diferencia entre tácticas y estrategia. El miércoles por la mañana trajo el momento que había estado orquestando desde la primera llamada de Valeria. A las 10 en punto, me senté en la sala de conferencias de Braulio, viendo a mi hija y sus cómplices entrar por la puerta con la confianza agresiva de personas que creían tener las cartas ganadoras. Braulio, mi notario durante 15 años, había preparado todo según mis instrucciones del martes por la noche. Los documentos legales estaban extendidos sobre la mesa pulida, como evidencia en un juicio, que en muchos sentidos, esto era. Valeria tomó la silla directamente frente a mí, con la mandíbula apretada por la determinación. Muy bien, papá. Estamos aquí para resolver esta situación de la villa de una vez por todas. Adrián se posicionó a su lado, con los brazos cruzados en lo que probablemente pensó que era una pose intimidante. Carlos y Margarita se acomodaron en sillas a lo largo de la pared, sus expresiones mezclando esperanza con el trauma persistente de la experiencia tecnológica del domingo. Aprecio que todos hayan venido, dije con calma. Braulio tiene información importante que compartir. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Déjate de formalidades. Queremos que la villa se transfiera a los padres de Adrián de inmediato. No más juegos, no más demoras. En realidad, respondí, me temo que eso es imposible. Adrián se inclinó agresivamente. Nada es imposible si usted simplemente firma los papeles. Hemos sido pacientes suficiente tiempo. Ustedes no entienden.
Le hice un gesto a Braulio, quien se aclaró la garganta con precisión profesional. Ya no soy el dueño de la villa. El silencio se extendió por 10 segundos. El rostro de Valeria comenzó a cambiar de color. ¿Qué significa eso exactamente?, demandó Adrián. Braulio abrió la carpeta superior de su escritorio. El señor Martínez transfirió la propiedad del lago a la Fundación Segunda Oportunidad para la asistencia a personas sin hogar. La transferencia se completó el lunes por la mañana y es completamente legal. La voz de Valeria se quebró como un cristal al romperse. Eso es imposible. No tenías derecho. Tenía todo el derecho de transferir una propiedad que poseía, dije en voz baja. Todo está legalmente documentado e irreversible. La postura segura de Adrián se derrumbó. Pero teníamos un acuerdo. Valeria dijo que la villa era nuestra. El tono profesional de Braulio nunca vaciló. El señor Martínez solo puede transferir propiedades que realmente posee. La fundación es dueña de la villa ahora. Valeria se puso de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo. No puedes hacernos esto. Necesitamos esa villa. Ustedes intentaron robarla, observé. Esta me pareció una solución más apropiada. La voz de Margarita vaciló con confusión. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Dónde viviremos? Tendrán que hacer otros arreglos, dije. Justo como esperaban que yo hiciera cuando intentaron desalojarme de mi propia propiedad. Las manos de Valeria temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. Esto es solo por rencor. Pura venganza. Esto es justicia. La miré a los ojos con firmeza. Y es permanente. El rostro de Adrián se había puesto ceniciento mientras las implicaciones financieras lo golpeaban. Nuestros planes, nuestro futuro, contábamos con esa villa para resolver nuestros problemas. Quizás deberían haber pedido permiso antes de hacer esos planes. Braulio extendió documentos adicionales sobre la mesa. La transferencia caritativa incluye una cláusula de uso vitalicio para el señor Martínez como donante. Él retiene el acceso total a la propiedad hasta su muerte. Entonces nada cambia para ti. La voz de Valeria subió hacia la histeria. Tú todavía puedes usarla. Todo cambia, corregí. Tú ya no tienes ningún derecho sobre ella, nunca. Carlos habló por primera vez, su voz pequeña y confundida. ¿Así que no obtenemos nada después de todo? ¿Después de intentar robar mi propiedad a través de manipulación psicológica y amenazas? Es correcto. Valeria se hundió de nuevo en su silla, la lucha desapareciendo de su rostro a medida que la realidad se asentaba. ¿Cuándo hiciste esto? El lunes por la mañana, inmediatamente después de su experiencia tecnológica. El momento la golpeó como un golpe físico. El lunes, después del incidente de la villa pero antes de su confrontación en mi casa. Cada amenaza, cada demanda, cada palabra cruel había carecido de sentido desde el momento en que las había pronunciado. La voz de Adrián era apenas un susurro. Usted siempre estuvo planeando esto. Siempre estuve planeando proteger mi propiedad de personas que pensaban que podían tomarla a través de la manipulación y la intimidación. Valeria miró los documentos legales como si pudieran disolverse bajo su mirada. ¿Lo de la caridad? Eso es solo un truco, ¿verdad? ¿Alguna forma de mantener el control? Braulio respondió antes de que yo pudiera. La Fundación Segunda Oportunidad es una organización benéfica legítima. La transferencia es genuina e irrevocable. Así que usted gana, dijo Adrián con amargura. ¿Es eso lo que quería oír? No quería oír nada de ninguno de ustedes. Pero ya que insistieron en este conflicto, sí, yo gano. La compostura de Valeria finalmente se rompió por completo. Has destruido nuestro futuro. Los padres de Adrián no tienen a dónde ir. Pueden ir a cualquier lugar excepto a mi villa. Margarita comenzó a llorar en silencio. Carlos le palmeó el hombro con los gestos impotentes de un hombre que nunca había entendido cómo habían llegado a este momento. Valeria se levantó con piernas temblorosas, su agresión confiada reemplazada por una derrota hueca. Vámonos, no hay nada más que discutir. Mientras se dirigían hacia la puerta, lancé una última observación. Valeria se volvió, su rostro una máscara de agotamiento y rabia. La próxima vez que intentes manipular a alguien, recuerda que la experiencia en los negocios vence al terrorismo emocional. Siempre. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Braulio y yo nos sentamos en un silencio cómodo, rodeados de los documentos legales que acababan de poner fin a una guerra que nunca quise librar.
magistralmente planeado. Arturo, dijo finalmente Braulio. 30 años de contratos de construcción me enseñaron a tener siempre una estrategia de salida. Recogí mis copias de los documentos y caminé hacia la puerta. Hora de conducir hasta el lago y disfrutar de mi villa en completa paz. El jueves por la mañana trajo el primer amanecer en 3 años que pude ver sin miedo, ira o cálculo defensivo. Conduje hasta el lago a través del paisaje primaveral, sintiendo algo que casi había olvidado que existía. Simple satisfacción. La villa me recibió con el silencio de una casa que pertenecía, una vez más, enteramente a su legítimo ocupante. Usé mi llave sin mirar por encima del hombro. Entré sin escuchar voces hostiles. Caminé por habitaciones que guardaban recuerdos de la reciente guerra tecnológica, pero que se sentían, de alguna manera, limpias. Mi primera tarea fue la restauración. Las cámaras de Darío se quitaron fácilmente. Su sofisticado hardware de montaje cediendo a herramientas básicas y un propósito decidido, sensores de movimiento, asistentes de voz, sistemas de proyección. Cada componente de nuestro elaborado teatro de venganza fue cuidadosamente empacado en cajas para devolver a mi servicial vecino. En 2 horas, la villa había vuelto a su estado natural, sin luces parpadeantes, sin micrófonos ocultos, sin defensas tecnológicas monitoreando aproximaciones invisibles. Solo una casa junto a un lago, propiedad de una fundación benéfica, ocupada por un hombre que ya no necesitaba protegerse de su propia familia. Hice café usando la misma máquina que había presenciado el caos del domingo. Luego llevé mi taza a la terraza donde Isabel y yo habíamos compartido innumerables mañanas pacíficas. El lago se extendía ante mí, su superficie reflejando el sol de la mañana tardía en patrones que parecían danzar con posibilidad en lugar de amenaza. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, me senté completamente quieto. La transformación se sintió casi mística en su totalidad. Hace 3 años, había sido un viudo destrozado que confundía el amor con la rendición, la bondad con la debilidad, la lealtad familiar con la aceptación del abuso. El hombre que había construido un imperio de la construcción de la nada había olvidado de alguna manera cómo proteger sus propios límites. La voz de Isabel susurró a través de la memoria, pero más clara ahora, sin el filtro del duelo y la manipulación. Ten paciencia con Valeria, había dicho, está procesando su pérdida. Pero Isabel nunca había querido que la paciencia se convirtiera en una victimización permanente. Nunca había sugerido que el amor requiriera aceptar el robo, la manipulación y el terrorismo psicológico. La mujer que se había casado con un empresario decidido no habría querido que se convirtiera en un felpudo, ni siquiera para su hija. La bondad sin respeto por uno mismo no es bondad, dije en voz alta a la terraza vacía. Es solo debilidad disfrazada de virtud. Los picos de las montañas que rodeaban el lago parecieron asentir. La naturaleza misma demostraba límites. El agua se mantenía dentro de sus orillas. Las montañas mantenían sus cimientos. Las estaciones cambiaban según sus propios ritmos, independientemente de las demandas humanas. Valeria había pasado 3 años probando mis límites, descubriendo que podían moverse, disolverse, ignorarse por completo. Cada manipulación exitosa le había enseñado que el amor significaba capitulación, que los lazos familiares garantizaban un acceso ilimitado a todo lo que yo poseía o ganaba. Yo le había enseñado esa lección a través de mi propio comportamiento. Cada cheque que había extendido, cada demanda que había aceptado, cada vez que había elegido la paz temporal sobre el respeto duradero. La venganza tecnológica había sido satisfactoria, pero en última instancia innecesaria. La verdadera victoria fue más simple y permanente. Aprender a decir no. Aprender que protegerme no era crueldad, sino salud. Aprender que algunas relaciones no pueden sobrevivir a la introducción de límites genuinos. Mi teléfono había permanecido en silencio durante 24 horas. Sin llamadas frenéticas de Valeria, sin amenazas de Adrián, sin intentos desesperados de encontrar lagunas en la transferencia caritativa. Finalmente habían entendido lo que yo había descubierto en la oficina de Braulio. La guerra había terminado, y habían perdido por completo. Pero más importante que su derrota fue mi recuperación. El viudo afligido que había confundido la explotación con el amor se había ido. En su lugar se sentaba un hombre que recordaba su propio valor,
que entendía que la bondad genuina requería fuerza, no debilidad. Isabel habría estado orgullosa, no de la venganza quizás, sino del autorrespeto, del hombre que había redescubierto que protegerse a sí mismo era un acto de amor, amor por su memoria, amor por su propia dignidad, amor por la posibilidad de que las relaciones basadas en el respeto mutuo todavía pudieran existir en algún lugar de su futuro. El sol de la tarde calentó mi rostro mientras terminaba mi café y consideraba las extrañas matemáticas de la familia. Valeria había calculado que la manipulación emocional más la presión financiera equivaldrían a un acceso permanente a mis activos. Nunca consideró que el trauma más el tiempo, más el pensamiento estratégico podrían equivaler a un padre que finalmente aprendió a protegerse. La calma eterna del lago reflejaba una verdad que finalmente estaba listo para aceptar. Algunas batallas no terminan con la reconciliación, sino con la comprensión de que la paz requiere distancia. Algunos amores se expresan a través de los límites en lugar de la rendición. Por primera vez en 3 años me sentí yo mismo de nuevo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.